Buenos días. Eh, una disculpa por el retraso. Como siempre, ya saben, cuando la tecnología puede fallar, va a fallar de último momento. Pero bueno, ya estamos aquí. No sé si me pudiera nada más confirmar si todos están escuchando bien, por el chat, si me pueden comentar si está todo, si están escuchando bien. Ok, sí, parece que sí, se está escuchando. Perfecto. Muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a hablar un poco más del portafolio de Enterprise en lo que viene siendo Cambium y algunas adiciones en nuestro portafolio que tenemos, tanto de access points como de switches que hemos estado agregando últimamente. Eh, básicamente, déjenme, básicamente, como ustedes saben, dentro del Wi-Fi hay muchísimas soluciones, pero la diferencia entre una y otra solución radican en mil cosas. Hay más de 20 marcas en el mercado, como ya lo hemos platicado en muchas veces, ¿no? La verdad es que la visión de Cambium es una simple, ¿no? Es tener el mejor Wi-Fi en cuanto a performance, en cuanto a capacidades de poder tener una alta densidad de usuarios dentro de la red y sobre todo la confiabilidad, ¿no? Y esto siendo en una administración simple, centralizada y sobre todo con una mejor relación de costo-beneficio, ¿no? Esa es realmente la visión de lo que tenemos dentro del Wi-Fi. Para esto hemos estado trabajando muchísimo, ¿no? Y hemos tenido muchísimas cuentas que se han estado agregando cada vez más dentro de nuestro portafolio de Cambium. Cambium dentro de toda la parte del Enterprise, como ustedes saben, Cambium tenía todo el core business de lo que venía siendo enlaces punto a punto y enlaces punto multipunto, ¿no? De hecho, son extremadamente buenos y extremadamente confiables, ¿no? Estamos hablando de que tenemos enlaces de un punto a punto de hasta 100 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y toda esta parte de lo que venía siendo, incluso algunos de ustedes seguramente recordarán la parte del portafolio de Canopy de Motorola, que pues bueno, de ahí es donde empiezan a hacer toda la parte de nuestros punto a punto y nuestros puntos multipuntos ya como cambio. En la parte de Enterprise, en realidad, nosotros empezamos a congregar toda la experiencia que hemos tenido en toda esta parte de punto a multipunto, de tal forma que hemos hecho un portafolio de Enterprise que cabe para todas las verticales. Incluso todo lo que vienen siendo nuestros productos y todo lo que hemos agregado últimamente es precisamente porque no todas las marcas caben en todos los segmentos. Como ustedes saben, el Wi-Fi se está utilizando en todo. Se está utilizando en un mercado residencial, se está utilizando en retail, se está utilizando en educación, en hotelería, en hospitales, en el enterprise, mediano, pequeño, y en el grande. En pocas palabras, en hotspots, en auditorios, en estadios. Si ustedes se fijan, todos estos de verticales que yo he estado mencionando ahorita que utilizan el Wi-Fi, en realidad no todas las marcas pueden caber en todas estas verticales. Si me voy a marcas a lo mejor como Aruba Networks, como Cisco con su parte empresarial de Aironet, si me voy incluso con un Ruckus, pues obviamente no tienen una posibilidad de caber en un mercado residencial, ¿no? Es decir, no va a haber nadie en una residencia que vaya a estar pagando un access point de tanto precio. Estamos hablando de que pues, los mínimos o empiezan en $400 en estas marcas, el más barato en $400. Y la otra es que pues, normalmente pues, están metidos con toda la parte del licenciamiento, ¿no? Es decir, necesitas una licencia para el AP, necesitas que, si no, no vas a tener acceso a la controladora, ya sea en la nube. Si no quieres la controladora en la nube, necesitas una controladora física. Entonces, no caben en estos nichos, ¿no? Y no caben tampoco en otros nichos como, por ejemplo, oficinas de 5 a 10 personas,
Y de tal forma que estas soluciones que les estoy mencionando, pues han tenido que salir con otras familias que pues, son sin controladora, pero están muy limitados. Y si me voy del otro extremo, me voy a lo mejor a otras marcas que son de muy bajo costo, como Ubiquiti, como Ingenius, como TP-Link, que quieren incursionar en la parte del gran enterprise y en toda la parte de lo que vendré siendo hotelería, retail, en donde se requiere o necesitas mucho más requerimiento para el Wi-Fi, esas marcas tampoco no caben, ¿no? No caben porque pues, obviamente tienen un costo bastante pequeño, estaban ideadas para el small y home office, para el Soho, y de tal forma que ya no tienen la potencia, los access points de procesamiento como para llegar a toda la parte del enterprise grande. Esa es la gran diferencia con Cambium. Cambium, la parte que estamos haciendo, cabe en todas las verticales, cabe desde el residencial hasta el Grand Enterprise. Y todo lo que estamos haciendo es en cuestión de que no estamos cobrando una situación muy grande de los precios, es decir, estamos bastante competitivos incluso para entrar en verticales como residencial. Podemos llegar a verticales muy grandes como toda la parte del Grand Enterprise, de hotelería, de hospitales que requieren mucho más cuestiones. Y tenemos toda la gama en donde nuestra administración llega a ser en la nube totalmente gratuita, o si ya quieres cuestiones mucho más especializadas que se requieren en el Grand Enterprise, como Location-Based Services, a lo mejor requieres seguridad avanzada, control de aplicaciones, cosas que son muy comunes, pero en el Grand Enterprise, no en ni en el medio ni en el bajo. Y entonces en esa situación también hemos ido agregando en nuestro portafolio de Enterprise soluciones que adquirimos, por ejemplo, el año pasado con Cirrus, que nos permite llegar a tener un performance muy alto en estos desempeños. Entonces, si se fijan y ven esta lámina que les estoy mostrando ahorita, tenemos cuentas como Microsoft, como Google, que pues, realmente son cuentas que requieren una potencia muy fuerte en su Wi-Fi, como SAP. En educación tenemos muchísimas universidades, incluso a nivel Latinoamérica también tenemos bastantes universidades como la Tecnológica de Perú, tenemos la de La Sabana en Colombia, este, la Arboleda también en Colombia, tenemos varias acá en México también del segmento de K-12 o de lo que viene siendo desde el kinder hasta los 12 años, que también requieren muchísimo. También tenemos muchísima presencia ahí. En hospitality o lo que viene siendo hotelería, tenemos, por ejemplo, cadenas importantes como los Accor, estamos en grandes hoteles como JW Marriott, llegamos a estar también en Four Seasons, que son hoteles que por el renombre que tienen requieren de un Wi-Fi de muchísima capacidad, ¿no? Y también en grandes, obviamente lo que le llamamos public venues, que son como lugares en donde son el Wi-Fi municipal, hotspots, en donde estamos participando incluso con toda la parte de Facebook para llegar a zonas rurales a nivel Latinoamérica. Hay muchísimas cuestiones en donde tenemos estadios que son sumamente difíciles dentro del Wi-Fi. Entonces, si se fijan, Cambium pertenece a toda la parte de las verticales dentro del Wi-Fi, desde la muy pequeña hasta la muy grande. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues obviamente es que es muy escalable. Nuestras soluciones, como no tienen controladora, no es una controladora física, tienes muchísimas ventajas. Es muy simple. Las demás soluciones y sobre todo las soluciones más tradicionales como Cisco, como Aruba, que están basadas 100% en controladora, ya sea en la nube o ya sea física o ya sea virtual, pero hay una controladora. Entonces, el problema es que los access points
incluso se le llaman access point tontos, ¿no? Porque dependen mucho de la controladora para hacer todas estas situaciones como roaming, como autenticación de usuarios por 802.1x, todo ese tipo de cuestiones, quien lo hace es la controladora. Entonces, estas soluciones, cuando tú tienes una controladora y dependes de la controladora, no es tan fácil que escale pues, los access points tan fácil, ¿no? Es como por decir, en estas marcas como Ruckus, como Aruba, como Cisco, tienes la controladora pequeña, la mediana, la grande, y pues tienes que ver las capacidades de estas controladoras porque si te sobrepasas, pues ya no puedes meterla en la controladora. En nuestro caso no. Tú puedes meter desde un access point, desde uno, incluso en tu casa, tú puedes llegar a tener una red empresarial con un access point. Y conforme tú vayas necesitando, tú vas a ir creciendo simplemente en los access points. Los access points en realidad son un sistema distribuido, entonces no necesitas cuestiones como las controladoras que yo les estaba mencionando, y lo que estás haciendo es simplemente agregar más cobertura con access points conforme lo vayas necesitando. Entonces puedes llegar a una arquitectura desde un solo access point hasta cientos de miles. Es muy escalable. Es muy simple porque definitivamente al tener tú una administración, ya sea gratuita o incluso ya sea con licenciamiento en el gran enterprise, lo estamos haciendo a través de la nube. Y el hacerlo a través de la nube me permite varias cosas. Una, lo puedo instalar en una máquina virtual si es que no quiero llegar al data center nuestro, al de Cambium. Lo puedes instalar en tu máquina virtual y entonces vas a correr toda la parte de la administración en tu propio data center. La segunda es, obviamente, cuando tú tienes toda la parte de la nube, en nuestro caso es un administrador, no es una controladora. Al ser un administrador, lo que tú haces es que tú llegas a tener todas las configuraciones de tus access points y de tu red, la tienes directamente en la nube, de tal forma que esto se baja hacia los access points. Entonces, pues es muy fácil porque no tienes que ir en una red a tener que estar configurando físicamente la controladora y después a lo mejor si tienes otra sucursal y tiene otra controladora, voy a tener que ir a la otra controladora a hacer algo específico, ¿no? Aquí, en realidad, como tú tienes toda la configuración dentro de la nube, tú mandas los access points a donde tengan que ser instalados, lo conecto al internet y desde la nube se baja toda la configuración hacia el access point. Y obviamente, pues la seguridad, ¿no? Que es un tema muy, muy importante en donde, pues, dependiendo del tipo de seguridad que necesites, pues tienes seguridad desde toda la parte de encriptaciones y todas estas cuestiones que son sumamente seguras hasta cuestiones que a lo mejor ya son empresariales como detección de rogue access points, como la parte de poder atacar a un access point que no es tuyo. Todo ese tipo de cuestiones también las tenemos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la gran ventaja que tiene Cambium? Una es que le estamos agregando inteligencia a donde tú te estás conectando a la red. Eso le llamamos Intelligent Edge Architecture o arquitectura de inteligencia en el límite. Y le dices en el límite porque en realidad es en donde ya te estás conectando todos estos dispositivos, ¿no? Hay que recordar que los dispositivos que ahora se conectan, bueno, son variadísimos, ¿no? Ya estamos conectando focos, estamos conectando la lavadora, estamos conectando el refrigerador. Entonces, el agregarle la inteligencia a esta parte me reduce muchos problemas dentro de la seguridad y obviamente el manejo de todo lo que vendrían siendo estos dispositivos en mi red. Ahorita les platico un poco más de esto. Tenemos otra arquitectura en donde dependiendo del tipo de access point que tú estás metiendo, tú puedes definir los radios si funcionan en 2.4 o en 5 GHz. Esto es muy bueno. Hay que recordar que cuando estamos haciendo redes de muy alta densidad, es decir, que hay muchísimos usuarios que se van a meter al Wi-Fi, imagínense un centro de convenciones y este centro de convenciones pues tiene 10,000 visitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo los meto al Wi-Fi, no? Necesito algo que tenga muchísima densidad. ¿Cómo logro la densidad en el Wi-Fi? Pues la verdad es empezando a tener access points que cada vez estén un poco más cerca.
El yo poder definir cuántos radios van a funcionar en 2.4 y cuántos en 5 GHz me incrementa el ancho de banda de toda la red Wi-Fi, cosa que no lo pueden hacer muchos fabricantes. Muchos fabricantes saben, tienes dos radios, ¿no? El radio de 2.4 y el radio de 5 GHz. Pero en realidad ahí no es una cuestión que tú puedas modificarlo directamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en toda la parte del device onboarding o application policies? La verdad es que ahí la inteligencia que estamos agregando tanto en los access point como en los switches es el que tú puedas deslindarte de toda la responsabilidad de las configuraciones. Entonces, por ejemplo, nuestros switches permiten toda la parte de automatizar las políticas a base de protocolos de identificación de los dispositivos. Por ejemplo, tú en los puertos de los switches puedes identificar si se está conectando una laptop o si se está conectando un access point y dar las configuraciones a ese puerto basado en todo el dispositivo. Eso lo hace de forma automática. Y en la parte del Wi-Fi, por ejemplo, pues en nuestra plataforma que es de alto desempeño, que es como para el high enterprise, ahí lo que podemos hacer es muchísima granularidad en toda la cuestión de las políticas. Puedo hacer que mis autenticaciones sean por el usuario, por el dispositivo, por el sistema operativo, por el tipo de aplicación. Entonces, me da muchísimas funcionalidades para poder yo ir guardando toda esta parte de configuraciones. Lo que ya habíamos comentado, obviamente el Zero Touch es a través de la nube. Entonces, al tener yo toda la administración directamente en la nube, me permite que no tenga que ir fierro por fierro a tener que hacer esta configuración. Lo que había comentado de las políticas basadas, una automatización basada en política en los switches, lo que ya había comentado, y obviamente toda la parte de la seguridad y del performance que tienes en la red general. Todo esto, si ustedes se fijan, son sistemas distribuidos. Entonces, si se te cae, por ejemplo, la conexión con la nube, no pierdes la red, que eso pasa cuando tienes alguna solución que tiene más bien una controladora en la nube, pero está basado en controladora, no es un administrador como en nuestro caso, es una controladora. Ruckus, por ejemplo, Aruba, Meraki, si pierdes la conexión con la nube, los access points ya no se pueden conectar con la nube, tienen un tiempo de supervivencia, pero nada más es un tiempo de supervivencia. Si no se restablece la comunicación, se te va la red. En nuestro caso no, pues no pasa eso, ¿no? Si no tienes la comunicación con la nube, lo que pierdes es la administración, pero la red sigue funcionando como lo hayas configurado en su último estado. Puedes seguir autenticando gente, puedes seguir haciendo roaming. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una controladora, ¿no? Entonces eso es una cuestión interesante. La parte de lo que les comentaba, como tenemos un diseño inteligente en toda la parte de lo que son los radios, me permite tener mucho más capacidad. Esto lo voy a hablar un poquito más adelante. Obviamente tú puedes tener la infraestructura ideal basada en el tamaño, por lo que les decía. Puedes tener desde un solo access point, ir agregándolo, ellos hacen mesh. En hotelería, por ejemplo, tenemos access points que son para un cuarto, por ejemplo, y además un switch integrado en él. Entonces me permite llegar a tener toda esta cuestión de tener un portafolio que ahorita lo voy a exponer un poco mejor, pero es un portafolio completo que te permite llegar a todas estas distintas verticales que había mencionado, ¿no? Entonces tienes el producto adecuado en cada uno de ellos. Y obviamente en cuestiones en donde estás hablando del small business, del residencial, del medium business, que seamos sinceros, ¿no? A nadie nos gusta estar pagando licencias, ¿no? Y mucho menos como en otras soluciones, ¿no? Que tienen licencias, pero
pero para lo que se te ocurra, ¿no? Es la licencia del Access Point, la licencia de la seguridad, la licencia del reporteo, la licencia del control de aplicaciones, la licencia de las VPNs. Entonces, dependiendo de la licencia, te cobran un servicio adicional en cada uno de ellos, ¿no? En nuestro caso, no. Tenemos, por ejemplo, para toda esta parte del residencial y del small business, tenemos un modelo totalmente libre de licencias, es decir, gratuito de por vida. ¿Para qué te sirve esto? Pues es para todas estas redes, y créanme, son muchísimas. Te podría decir que el 80% no utiliza el 100% de lo que puede darte el Wi-Fi. Y si hablo de muchísimas situaciones en donde tengo pues todos los hoteles que son medianos, por ejemplo, pues todos estos hoteles en realidad lo que están haciendo es, me interesa tener una conectividad buena, bonita y barata, ¿no? Oye, pero no quieres location-based services, es decir, que puedas ver dónde están los usuarios en tu resort. No, pues no, la verdad no. ¿Por qué? Porque no le estoy cobrando, ¿no? No estoy cobrando yo toda la parte del Wi-Fi, es una parte del servicio que estoy dando, pero no estoy lucrando ya como antes lucraban los hoteles, ¿no? De que te cobraban por el paquete de Wi-Fi. Hoy en día, la verdad es que casi el 90% de los hoteles es como pues, que te vayan a cobrar por las toallas, ¿no? Pues es algo que ya está implícito, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, no les gusta estar pagando esta parte del licenciamiento y con cambio tienes un modelo en donde dices, voy a tener una red Wi-Fi súper empresarial sin agregarle todas estas cuestiones del control de licencia, de aplicaciones, no le estoy agregando el location-based services, no le estoy agregando a lo mejor seguridad que no necesitan realmente ellos y se lo estoy dando nada más totalmente gratuito. Es decir, ellos compran el hardware y tienen todo el acceso a la configuración en la nube de forma gratuita y de forma indefinida. Entonces, un poco como el resumen de toda esta parte de lo que les estoy comentando, si ustedes se fijan, las características de lo que les estoy hablando me permite llegar desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, me permite ir yo formando la solución dependiendo de lo que quiera cada cliente, desde accesos a invitados, a lo mejor Capti Portals mucho más customizables, a lo mejor quiero empezar a lucrar con la parte de marketing digital y toda esta parte de location-based services. A lo mejor en una escuela necesito empezar yo a tener un control mucho mayor de las aplicaciones que están corriendo los estudiantes y los maestros. Entonces, puedo llegar a tener toda esta interacción dentro de la solución dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y obviamente, pues la configuración de lo que les decía, ¿no? Toda la parte de CenePilot, que es nuestra familia, para toda la parte de small business, medium business y residencial, se llama CenePilot y está administrado en la nube llamada CeneMaestro, que es la que es 100% gratuita. Y nuestra familia, que es de alto performance, que es de muy alta densidad, con muchísimos controles como cuestiones de application controls, WIPs, WITs, location-based services, se administra dentro de la plataforma llamada XMS, que es nuestra familia de Cirrus. Y aquí entran todos los access points y toda la parte del hardware que conforman nuestra solución Enterprise. Que ahorita lo voy a platicar un poco más, pero tenemos desde todo lo que vendría siendo la familia de outdoor, la familia de indoor, los nuevos access points que estamos sacando, por ejemplo, con tecnología Wi-Fi 6 y obviamente todos los switches de acceso que me pueden dar el performance para poder conectar estos switches y llegar a tener yo una administración tanto cableada como inalámbrica dentro de la misma plataforma de la nube. Entonces, ese tipo de cuestiones puedo empezar a tener una red integrada, cableada inalámbrica, con una misma administración, ¿no? Y bueno, es más o menos cómo está nuestra solución. Hablando un poquito ya más de las familias, nuestra familia de Cirrus está ideada para todo high-end
Solutions, lo que vendría siendo todo el High Enterprise, toda la parte de universidades, toda la parte de educación que requieren un control muy granular de qué es lo que está pasando en la red, por ejemplo. Y aquí es en donde nuestra solución brilla. Brilla porque Cirrus, digo, es una marca que lleva bastante tiempo en el mercado empresarial del Wi-Fi, y se ha dedicado básicamente desde sus inicios a hacer los access points que tienen el mejor performance y la mayor cantidad de dispositivos que pueden ingresar dentro de un access point. Entonces, eso me da muchísimas ventajas, sobre todo en este tipo de proyectos. ¿Cómo está formada la solución de Cirrus? En realidad, con Cirrus, ustedes lo que llegan a tener actualmente es una sola licencia. Es una sola licencia que puede ser por 1, por 3 o por 5 años. Y esta licencia lo que me permite es empezar a llegar a tener cuestiones como lo que se llama NAC o Network Access Control. Es un control de cómo voy a accesar los dispositivos a mi red. Entonces, en esta cuestión yo puedo empezar a tener distintos captive portals. Los puedo customizar, a lo mejor quiero que los clientes se autentiquen por su Facebook o por Google, o a lo mejor en una cuenta empresarial necesito que se autentiquen con Microsoft, ¿no? Que ya está muy como, empieza a estar muy estandarizado toda la parte del 365. Entonces, hay otras que están utilizando toda la plataforma de Google desde el punto de vista empresarial. Entonces, yo puedo llegar con EasyPass a hacer toda una gama distintas de autenticaciones de cómo voy a meter todos estos dispositivos a la red. Obviamente tengo toda la parte de dar la posibilidad para los service providers. Si ustedes, por ejemplo, son los responsables de la administración de la red inalámbrica hacia sus clientes, en realidad ustedes son un proveedor de servicios, es decir, no están vendiendo infraestructura, sino le están vendiendo el servicio de la red Wi-Fi dentro de sus instalaciones. Y en ese sentido tenemos la posibilidad de que ustedes como proveedores de servicios puedan llegar a tener múltiples instancias dentro de la consola de la nube. Estas instancias lo que me permiten es que cada cliente que ustedes tengan y cada red lo van a ver como una instancia separada. Esa instancia le pueden dar acceso ustedes al gerente de sistemas de cada uno de estas inmuebles en donde está instalado como cliente, pero ustedes están viendo toda la red general, ¿no? Entonces, todas las alarmas de si a un cliente ya se le cayó la red, si hay un access point que está teniendo problemas, si ustedes están dando el help desk y de repente dicen, oye, el iPad del director no se está conectando, ¿me puedo meter yo a la instancia donde está teniendo el problema y detectar cuestiones como si le está llegando bien la señal, cuántas veces ha tenido la intención esa iPad de estarse conectando a la red, si es que ha tenido muchas retransmisiones? Entonces puedo empezar a hacer un troubleshooting en cada una de estas instancias. Obviamente tenemos todo lo que es el motor para el Location Based Services, esto muy utilizado sobre todo en marketing digital, en donde no es que tanto, no es que lo vaya a ser realmente la plataforma nuestra en la nube, sino que te puedes integrar con soluciones que son muy avanzadas en este sentido. Seguramente conocen algunas como Purple Wi-Fi, como Cloud4We, como Ragapa, como iLabs, que son muy utilizadas sobre todo en cuestiones de retail porque tienen unos analíticos fenomenales para este sentido. Puedo mandar cupones, por ejemplo, me puedo autenticar con Facebook y decir, sabes que este cliente que se acaba de autenticar, veo que es fan de la página de Nike. Entonces, cuando esté cerca de la tienda de Nike, porque ahora lo estoy identificando en dónde está físicamente dentro del centro comercial, cuando esté enfrente de Nike, mándale un cupón de 10% de descuento si compra hoy en día las nuevas zapatillas para correr. Ese tipo de cuestiones, todo lo que es el motor de cómo posicionar a los distintos usuarios o en dónde están,
como el sistema GPS dentro de lo que es un centro comercial, nosotros lo integramos para que estos terceros puedan hacer esa magia. Lo que ya les había dicho, el Zero Touch, que viene siendo toda la administración de que yo no le meto la mano directamente al hardware, sino que lo estoy haciendo directamente dentro de la nube y todo el hardware que conecte a esa nube le va a jalar toda la información de la administración que estoy haciendo. Toda la parte de enforzamiento de políticas de toda la red de seguridad, de profiles de los usuarios, desde capa 1 hasta capa 7 lo puedo empezar a manejar, ¿no? Dentro de la plataforma de Cirrus. Y obviamente, pues los reportes avanzados, ¿no? ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Qué está corriendo? ¿Cuánto ancho de banda ha requerido, por ejemplo, en Netflix? Sumamente útil para escuelas, ¿no? De repente se dan cuenta que su ancho de banda se está yendo en Netflix, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones me permiten dar toda esta cuestión de analíticos avanzados. En la parte de EasyPass, lo que les comentaba, me permite tener estos Captive Portals que son customizables. Entonces, para toda la red de invitados, por ejemplo, son proveedores que nada más quiero que estén un determinado tiempo en mi red, ¿no? Es decir, si yo voy a una junta, pues probablemente me tarde un par de horas en la junta, ¿no? Pero no quiero que yo o que le vaya a dar más acceso a alguien que nada más va a estar 2 horas en mi oficina, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones me permiten hacer un Captive Portal en donde a lo mejor yo le estoy dando un voucher o a lo mejor a alguien adentro de la empresa es el encargado de darle el acceso. Entonces, si yo voy a ir a ver, por ejemplo, a José Suárez, a la empresa A, y entonces cuando yo llego, la recepcionista me anuncia y la red puede decirle a José Suárez, ¿quieres darle acceso? Y él a través del mail decir, sí, dale acceso, ¿no? Él es mi patrocinador. Y me dice por cuánto tiempo. Entonces, cuando yo ya llego a la red con José Suárez ya se encargó de decir que sí puedo entrar a la red por un periodo de 2 horas. Ese tipo de cuestiones se pueden configurar. La parte de Bring Your Own Device, que es muy común, sobre todo en grandes empresas, sobre todo cuando ya empiezas a tener 100 empleados, 200 empleados y traen su nueva iPad, ¿no? Entonces, ¿quieres que estén en la red o quieres darles acceso nada más al Internet? El dispositivo no es tuyo, ¿no? Entonces, ahí tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Sí te voy a dar acceso a la red, pero tú te vas a autenticar en la red, no vas a ir con el gerente de sistemas y a lo mejor te voy a limitar las cuestiones que puedes hacer dentro de la red. Que es distinto cuando ya eres un empleado y dices, ¿sabes qué? Yo sí tengo credenciales y a lo mejor es la laptop de la empresa, ¿no? Entonces sí me voy a darle el username y el password para que se autentique con mi Active Directory o con lo que sea necesario, con mi radio server y que me den el acceso, pero ya como un usuario empresarial. Y la otra es que pues también sabemos que se están conectando mil cosas distintas, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. A lo mejor las cámaras de videovigilancia están conectadas por Wi-Fi. Obviamente la cámara de videovigilancia no, pues no tiene username y password, ¿no? Pero si quiero meterla en una VLAN, quiero que a través de la Mac a lo mejor se autentique y entonces sí lo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Te vas a ir a esta VLAN, yo ya autentiqué, que ya sé qué dispositivo eres, no tienes un username y un password y te creo un perfil de IoT para que te puedas ir de forma segura. Entonces, ¿qué puedes hacer con EasyPass? Pues customizar todo lo que son los Captive Portals, toda la parte del self-onboarding, la integración con plataformas de autenticación como Google, como Microsoft o como tu propio Radio Server o Active Directory, lo puedes hacer. Y obviamente, pues toda la autenticación con dispositivos que no tienen ni pantalla ni teclado y que son más por IoT, ¿no? Entonces, todo esto me reduce los costos, es muy fácil de implementar y simple de usar. Dentro de la familia de Cirrus tenemos los Access Points que vendrían siendo como para el medio empresario hasta lo que es muy alto desempeño, ¿no? Que vienen siendo los centros de convenciones. Y tenemos de todas formas una familia que me permite estar
a un precio bastante accesible, sobre todo para todos estos dispositivos o todos estos proyectos, perdón, que requieren mucha granularidad, a lo mejor una escuela que es pequeña, pero no tiene como para llegar a tener los access points que van a ser de más desempeño o de más anchos de banda, y puedes llegar con un precio reducido con todas las características empresariales que acabo de mencionar. Entonces se tienen como las dos familias. En la familia de alto o de un poco de más desempeño, sobre todo tiene toda esta parte del software defined APs, que es básicamente lo que les decía, es la capacidad de que yo por software pueda hacer que los radios funcionen en 2.4 o en 5 GHz. Y yo con esto incremento más mi ancho de banda. Ahorita les muestro un poco más esta parte. Y tengo los que son de muy alta densidad, sobre todo para centros de convenciones, auditorios, estadios, en donde requiero que se conecten miles de dispositivos, ¿no? Entonces, estos access points en realidad llegan a tener no 2 radios, ¿no? Sino llegan a tener 4 radios integrados dentro de cada access point. Y estos yo puedo empezar a jugar de tal forma que estos que tienen 4 radios pueden llegar a tener más de 1000 dispositivos metidos en cada uno de ellos con el performance que esto requiere, ¿no? No nada más es, pues ya metí los 1000 dispositivos y ya, ¿no? Necesito empezar a balancearlo incluso dentro de los 4 radios que tengo. Entonces, si se fijan, la plataforma de Cirrus me permite llegar a todas estas funcionalidades. Específicamente, ¿por qué me gustaría cambiar los radios? Un poco de lo que ya les decía. La verdad es que el 2.4, como ustedes saben, es una banda que ya está muy saturada, no tiene mucho performance. Normalmente ahí ya están toda la parte de IoT, son todas las cámaras, pues cuestiones de streaming, por ejemplo, las Smart TVs, los proyectores, las impresoras. Todos ellos en realidad, si no son de muy alta gama, nada más se pueden comunicar por 2.4 GHz, no se comunican por los 5 GHz. Mientras que todos los dispositivos que son más nuevos, que tienen mayor velocidad, que requieren más performance, tienen la capacidad de 5 GHz. Entonces, normalmente en una empresa, conforme vaya renovando toda su base de dispositivos que se comunican, van a tener más dispositivos capaces de estar en 5 GHz que en 2.4. Entonces, si yo tengo este radio de 4, este access point de 4 radios, me interesa mejor que 3 radios estén en 5 GHz y no la mitad y la mitad. Es decir, ¿para qué tendría 2 en 2.4 y 2 en 5 GHz? Si lo que yo quiero es mejor a través de 5 GHz incrementar todo el ancho de banda del Wi-Fi. Y esto es lo que me permite estar cambiando estos radios. Si yo tengo algo tradicional, pues no lo puedo hacer. Como les digo, la gran mayoría de todos los fabricantes y de todos los access points son de 2 radios, de 2.4 y de 5 GHz. Entonces, si yo empiezo a meter 3 access points que tiene doble radio, pues voy a tener 3 radios en 2.4 y 3 radios en 5 GHz. Y si nada más estoy teniendo pocos dispositivos en 2.4 y el IoT, lo que estoy haciendo es desperdiciar el ancho de banda que podrían estar corriendo todos estos access points. Esa es una de las grandes ventajas de por qué me conviene cambiar los radios por software. Adicionalmente de todas las cuestiones de aplicaciones, ahora lo que me permite es que el mismo access point sea el encargado de estar haciendo prioridades, límites y bloqueos, pero por software. Es decir, no es por URL, no es por IP, sino que ahora yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? No quiero que en mi red se vaya a conectar Netflix. ¿Por qué? Pues porque soy una universidad, se supone que los estudiantes vienen a aprender, ¿no? No vienen aquí a ver la última serie, ¿no? A lo mejor a lo mejor se los limito, ¿no? Sí puedes ver Netflix, pero no me vas a consumir mi ancho de banda. Nada más te voy a dar 1 megabit por segundo a cada estudiante. Ese tipo de cuestiones ahora las estoy haciendo individualmente por cada una de las aplicaciones que están corriendo dentro del Access Point. De tal forma que el Access Point tiene más de 2000 aplicaciones que puede identificar automáticamente.
Esto, junto con toda la cuestión de lo que ya les había dicho, de el tipo de dispositivo, del tipo de sistema operativo, de la autenticación que hayas tenido, del perfil, todo esto lo puedo hacer en una cuestión granular para que tú veas la misma red y sin embargo estoy segmentando todo lo que son los perfiles, estoy segmentando toda la parte del performance de la red para que no me vayan a entrar a lo mejor a VLANs que no deberían de entrar. En una universidad debería de tener por lo menos una VLAN de estudiantes y una de profesores, ¿no? Pero antes lo que se hacía era tener dos SSIDs, ¿no? Es decir, mi access point radiaba dos redes inalámbricas, estudiantes y profesores, ¿no? Pues hoy no se hace así, ¿no? Tengo la misma red y a través de la autenticación de yo, cómo me estoy presentando ante la red, me pone automáticamente en la VLAN de estudiante o en la VLAN de profesores, ¿no? Todas estas granularidades son fácilmente hechas con toda nuestra solución de Cirrus. De igual forma, Cirrus es la misma plataforma, es decir, desde un solo access point hasta cientos de miles. No necesitas ir creciendo con controladoras ni cosas por el estilo, es 100% distribuida. Es simple porque todo está en la nube y obviamente la seguridad es todavía mucho más avanzada por lo que requieren todos estos grandes empresas, ¿no? Toda la parte de ataques de OS, toda la parte de WIPs y WITs que habíamos hablado, el que mis usuarios no se vayan a conectar a un access point que no deben, toda esta situación está integrada dentro de nuestro portafolio. A diferencia de todo esto que les estoy diciendo en Cenepilot, si ustedes se fijan, todas las bondades que tiene Cirrus, no toda la gente las necesita. Y Cenepilot es toda la plataforma en donde nos concentramos en el performance, nos concentramos en la capacidad de concentrar muchos dispositivos simultáneos, pero a un costo menor. Entonces, todo esto queda perfecto en todo lo que es el Small y Medium Enterprise, en todos los hospitality o, bueno, hotelería, que son no las grandes cadenas, ¿no? Sino pues, todas las demás, ¿no? Desde hoteles que tienen o cadenas que tienen pocos hoteles hasta, pues, te diría, hasta los hoteles boutique, ¿no? Que son pequeños, ¿no? Pero con un servicio muy especializado o la educación, en donde ya estamos hablando de todo lo que es desde el kinder, de todo lo que es la educación básica, la educación media, pero que son forzosamente empresas en donde necesitan muchísimo el Wi-Fi por lo que están corriendo, ¿no? Están corriendo, pues ahora sí que clases digitales, contenidos muy altos de streaming, están con cuestiones muy grandes, a lo mejor en el enterprise de consultar bases de datos, ese tipo de cuestiones. Me enfoco en toda la parte de su conectividad, más que en todas las cuestiones adicionales que se le cargan dentro del Wi-Fi. Esta solución, como les digo, se administra en una plataforma llamada CeneMaestro que está en la nube y básicamente en la misma plataforma estamos teniendo tanto los switches como los access points administrados en esta misma plataforma. De tal forma que nuestros switches son de acceso, pero tenemos acceso con un performance mucho mayor de lo que se requiere en la gran mayoría de las veces, ya que nuestros switches, por ejemplo, en la familia 2000 son capa 2 y capa 3, ¿no? Entonces puedes hacer muchas más cuestiones en este sentido que lo que normalmente llegan a utilizar de soluciones como D-Link o incluso Cisco Small Office, como familia, incluso la parte de Aruba, que tiene una parte que pues, en realidad es casi como residencial, ¿se me explicó? En realidad, nosotros en estos switches de acceso tenemos muchísimo más performance y muchísimas más capacidades a un costo mucho menor de lo que estas soluciones pueden llegar a tener. De tal forma que si ustedes se fijan, por ejemplo, un hotel, lo que les decía, ya estos hoteles están utilizando un access point por cada habitación. Entonces, existe un modelo que me permite colocar este access point por habitación. Es un
Es un access point que tiene como las dimensiones de una salida eléctrica, más o menos, un wall plate, y tiene, dependiendo del modelo, 4 o 2 puertos Ethernet. Y estos puertos me sirven para darle, por ejemplo, la conectividad a lo que es la televisión o incluso a un teléfono IP que tengas ahí dentro de la misma televisión. Tenemos el E410 que, por ejemplo, son zonas en donde son más abiertas, hay más gente, pero es como más, eh, hay más volatilidad en la estancia de la gente, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de los lobbies, a lo mejor toda la parte de recepción, en donde necesito llegar a tener una conectividad de 256 usuarios simultáneos, pero pues son, como sabes, puedes llegar a tener una gran concentración de gente, pero va a estar muy volátil, ¿no? Entonces no necesitas tanto el performance como a lo mejor si lo necesitarías en los centros de convenciones, ¿no? En donde ya necesito llegar con un access point que me acepte 500 conexiones simultáneas y estás hablando de también espacios mucho más abiertos. En la parte de albercas, en la parte de playas, si es un hotel de playa, tengo los outdoor que tienen gran capacidad, hasta 512 usuarios simultáneos, y todo esto conectado con el switch capa 2, capa 3, administrado todo en la nube. Entonces, si se fijan, este es un modelo de hotelería que podría ser bastante sencillo. De igual forma, si estoy hablando de una escuela privada, también ya se está utilizando un access point por cada salón. Se está utilizando en la parte de lo que vendría siendo la biblioteca, la librería, alguna cafetería. Se están utilizando precisamente los de hasta 256 usuarios. A lo mejor en un auditorio utilizamos ya los de 500. Y en la parte de todo lo que es las áreas libres, en donde pues, muchas veces sí se llega a concentrar bastante gente, que son los patios, a lo mejor los estacionamientos, tenemos el outdoor precisamente para llegar a tener hasta 512 usuarios simultáneos. De igual forma, tenemos los switches, ya sea de 24 o de 48 puertos, junto con el administrador en la nube. De tal forma que, si ustedes se fijan, existen varios modelos dependiendo de lo que quieras. Dentro de lo que es el outdoor, se tiene la familia E500 que vienen con antenas omnidireccionales, sectoriales en 30 o sectoriales en 120. Sobre todo muy útil para si estamos haciendo una conectividad de estadios, sobre todo, ¿no? No puedes hacer un estadio con antenas omnidireccionales. Forzosamente lo tienes que hacer con sectoriales. En otro caso, por ejemplo, estaríamos hablando de un public Wi-Fi, ¿no? O un hotspot público, en donde tenemos a lo mejor un parque municipal y en vez de tener un access point que cubra todo el parque, puedo llegar a tener access points que son de menor costo, son de outdoor y me permite empezar a jugar con celdas más pequeñas para incrementar toda la capacidad en ese Wi-Fi municipal. Si estamos hablando de un Wi-Fi a lo mejor rural, al contrario, ¿no? Lo que necesito es la máxima ganancia de antenas, ¿no? No hay un ruido electromagnético como tal, ¿no? Porque es rural, no hay tantas señales de RF y entonces sí puedo llegar a tener un outdoor que tenga mucho más ganancia de las antenas. O cuando ya estamos hablando de cuestiones en donde necesito performance, entonces sí ya nos vamos al que ya me soporta 512 usuarios simultáneos en un 4x4. Obviamente, todas estas situaciones que les estoy mencionando, también si ustedes son service providers o proveedores de servicios, de igual forma me permiten hacer una instancia por cada uno de estos clientes en estos sectores. Entonces, me da mucha ganancia y mucha visibilidad teniendo toda la instancia separada por cada uno de los clientes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Obviamente es que es mucho más económico, obviamente es gratuito todas las licencias de por vida, nada más estamos hablando del costo del hardware, obviamente está todo en una red unificada entre el Wi-Fi y entre todos los access points y de igual forma es toda la parte de simple.
Un poco de lo que está pasando en nuestra portafolio de access de switches. Estamos integrando un par de switches, bueno, no, de hecho salieron 3 switches el Q pasado y estamos integrando otro switch en este Q. Básicamente, tenemos ahorita 2 familias, la familia de 2000 y la familia 1000. La familia 2000 son capa 2 y capa 3, tienen completa funcionalidad de capa 2 y capa 3 dentro de los switches. Estos switches están con las versiones de 8 puertos que pueden ser con Power over Ethernet, sin Power over Ethernet, la versión de 24 puertos igual con Power over Ethernet y sin Power over Ethernet. Tenemos la versión de 12 puertos, que estos 12 puertos, estamos hablando, perdón, son 14 puertos. Bueno, en realidad serían 16 si estamos considerando los uplinks. Pero estamos hablando de 6 puertos que son ya con formato de 2.5 gigabits por segundo, sobre todo para toda la nueva generación de Access Points Wi-Fi 6 y 8 puertos con gigabit Ethernet. Y tenemos la familia de los 48 puertos que también viene con Power over Ethernet, sin Power over Ethernet y con fuentes intercambiables si es que ustedes necesitan mayor potencia para toda la parte del Power over Ethernet. Entonces, tanto los de 48 puertos como el de 16 puertos salieron apenas en el Q2, digo en el Q1, perdón. Estos pueden ser administrados tanto en CineMaestro como en la plataforma de XMS de Cirrus que habíamos mencionado. Entonces, tú puedes administrar en cualquiera de nuestras 2 familias, la familia CinePilot o las familias CinePilot Cirrus, los puedes administrar los switches dentro de estas 2 plataformas. Obviamente tienen toda la parte de la administración, ya sea por gráfica a través de las plataformas en la nube o por comandos, ¿no? Para todos los que quieren el CLI. Tiene un puerto de administración. Y obviamente tiene todas las cuestiones de automatización basado en políticas, el Zero Touch, tiene el Virtual Stacking, obviamente tiene seguridades avanzadas, autosegmentación, tienen una garantía de 5 años esta familia y el precio verdaderamente con respecto a soluciones que puedan hacer todo esto es mucho más económico. De tal forma que las cuestiones son simples dentro de la familia de los switches con un provisionamiento de Zero Touch, con toda la parte del profile por dispositivos autenticados y obviamente toda la automatización de si quieren que las políticas se creen y se destruyan conforme se están colocando distintos dispositivos en los puertos, sobre todo si se están cambiando estos dispositivos. De tal forma que yo puedo tener todo el acceso administrado de muchos sitios, lo puedo tener, yo puedo ver todos los access points dentro de mi misma consola. Y obviamente me permite toda la cuestión de poder empezar a incorporar los nuevos access points que ya no nada más requieren 1 gigabit por segundo, ¿no? A lo mejor todos los que son AC Wave 2, incluso si necesitas más ancho de banda, pues puedes hacer todo lo que se llama link aggregation, ¿no? En caso de que tengas los 2 puertos dentro del switch. Entonces, yo puedo hacer esto dentro de los switches o puedo llegar a tener ya estos nuevos switches y empezar a integrarlos con 2.5 gigabits para no tener cuellos de botella, sobre todo en las nuevas velocidades de Wi-Fi 6. Adicionalmente, en este Q estamos lanzando la serie 1000. La serie 1000 es un switch que es capa 2 con roteo estático, es decir, no tiene todas las capacidades de capa 3, pero lo que me agrega toda esta cuestión es tener el mejor costo-beneficio. La verdad es que estos switches de igual forma tienen los puertos de uplink, tienes toda la parte de gigabit Ethernet, el puerto de consola, y puedo llegar a tener toda la parte de un bajo precio, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos hablando de que tenemos que estar entrando con, pues sobre todo, switches a lo mejor de categorías más abajo, ¿no? Como D-Link, Netgear, que son pues,
pues casi del estilo muy small business o incluso hasta residencial, ¿no? Y esta familia, la 1K o la serie 1000, es la que nos permite llegar a todo este tipo de de nuevos negocios. Como lo pueden ver, es simple, es igual, seguro, porque está toda la parte de la red de igual forma y sobre todo vale mucho la pena el incorporar toda la cuestión del costo-beneficio de lo que les estoy diciendo. Por último, ¿qué es lo que viene dentro de nuestro nuevo portafolio? Se van a integrar otros switches dentro de la misma familia 1000 de bajo costo y se está integrando toda la parte de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, como ustedes saben, es un protocolo, o bueno, es un nuevo estándar. El estándar salió a finales del año pasado, todavía tiene que ser ratificado en este año, pero tiene muchas cuestiones en donde por primera vez me va a permitir 37 usuarios de forma simultánea de subida y de bajada. Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, básicamente Wi-Fi 6 empieza a tener un performance mucho mayor en cuanto al performance de alta densidad. De hecho, es conocido como High Efficiency Wireless LAN. Lo que están haciendo es incrementar la eficiencia de los protocolos ya basado en una red real que tiene muchos dispositivos. ¿Por qué esto? Pues porque la verdad es que si ustedes veían tecnologías anteriores, incluso hace Wave 2 y las velocidades que llegaban, pues las velocidades son en laboratorio, ¿no? Ya cuando lo metes en una red real, ya no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Nunca llegaban a tener el mismo performance. Con Wi-Fi 6 lo que se está haciendo es precisamente incrementar muchísimas cosas para que tenga el performance en toda esta cantidad de usuarios simultáneos. Básicamente nosotros salimos con Wi-Fi 6 hasta que no saliera el estándar. Entonces, el primer access point que vamos a sacar sale la siguiente semana y básicamente tiene todo el estándar completo con los 37 usuarios simultáneos, de subida, de bajada, todas las ventajas que tiene realmente el Wi-Fi 6. Mientras que los competidores que hayan salido antes de un estándar, lamentablemente el chipset es un preestándar y no tiene todas las características. El primer access point que sale la siguiente semana es el que están viendo ustedes en pantalla. Es un access point que tiene 3 radios de datos, un radio de seguridad dedicado en 2.4 y 5 GHz y un radio BLE 4.0. Entonces, básicamente, este access point me permite llegar a tener muchísimo performance, hasta 9.6 gigabits por segundo, y me permite también empezar a jugar con los radios de datos. De tal forma que si ustedes se fijan, tiene 3 radios de datos, uno está en 2.4 y 2 están en 5 GHz. Si ustedes ahorita tienen muchos dispositivos que no son Wi-Fi 6, muchos teléfonos, muchas laptops, yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Los 2 radios que están en 5 GHz, sepáralos en canales de 4x4. Y entonces me incrementa el performance, sobre todo en este tipo de dispositivos. Conforme yo vaya creciendo a Wi-Fi 6, mis dispositivos, puedo por software hacer un solo canal en 5 GHz y ahora es un 8x8. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que se incrementa mucho más la capacidad dentro de lo que es Wi-Fi 6. El próximo mes sale este access point que ustedes están viendo en pantalla. A diferencia del otro, es un access point de bajo costo. Este es un Wi-Fi 6 en una configuración de 2x2. Entonces, me permite tener todas las ventajas de Wi-Fi 6, pero en un access point que probablemente no va a necesitar tantos dispositivos simultáneos y que estoy en un proyecto en donde el costo-beneficio lo es todo, ¿no? Y este access point me permite llegar a tener un precio de lista de $395 precio de lista. Entonces, si ustedes se fijan, el Wi-Fi 6 dentro de Cambium está ideado para tener una migración muy flexible,
tanto en los de muy alto desempeño como el XB3 que sale la siguiente semana, o con los que son de bajo desempeño como el XB2 que sale el siguiente mes. Obviamente es una solución ya estandarizada porque es estándar Wi-Fi 6, no es un preestándar, ya está totalmente dentro de todo lo que se va a ratificar. Y obviamente lo más importante, ¿no? Si yo veo las soluciones de Wi-Fi 6 de los demás competidores, el precio llega a ser demasiado alto. El precio que está teniendo Cambium dentro de esta solución o esta familia de Wi-Fi 6 está al costo de Wi-Fi 5 en las otras soluciones. Entonces, si estás viendo a lo mejor un Aruba, un Ruckus, un Cisco, te conviene mejor hacer una cotización con Cambium porque ya automáticamente estarías metiendo Wi-Fi 6 en vez de Wi-Fi 5. Y bueno, por mi parte sería todo. Básicamente, si ustedes se fijan, toda la cuestión del posicionamiento competitivo de que tiene Cambium es el mejor costo-beneficio, toda la gama de todo lo que vendrían siendo las soluciones desde residencial hasta grandes formatos como estadios, como auditorios, tiene toda la posibilidad de tener la familia para abarcarlo. Es una solución totalmente unificada en tanto los switches de acceso como toda la parte inalámbrica y te da toda la posibilidad de llegar a tener cuestiones de el mejor costo-beneficio en soluciones que son 100% libres de licencia en la nube, hasta soluciones empresariales que necesitas cuestiones más avanzadas en seguridad, en aplicaciones mucho más específicas que ya vienen con un licenciamiento. Entonces, la gama del portafolio dentro del Enterprise, dentro de Cambium, es de los más amplios para llegar a todos los segmentos. Y por el otro lado, el costo-beneficio es sin duda de lo mejor que hay en el mercado. Y bueno, me pasé algunos minutos, no me queda más que agradecerles el que hayan podido estar ustedes atentos a esto. La presentación se las voy a pasar también a Rebeca Rivas. Déjenme, les voy a poner aquí en el chat, les voy a poner el correo de Rebeca, rebeca.rivas@cambiumnetworks.com. Y con muchísimo gusto les hacemos llegar la presentación. Les voy a dejar también mi correo, es juan.cabrera@cambiumnetworks.com. Y cualquier duda, cualquier cuestión que quisieran que platiquemos más a detalle, con muchísimo gusto, mándenme un correo y pues estaría yo para servirles. Muchísimas gracias por su tiempo.